Bueno, Ya volviste, toma el comando de la operación otra vez. muy bien, ya estoy un poco más abrigado porque empezó a entrar aire frío por la ventana. Muy bien, vamos a discutir sobre el tema de las bases del partido. El día lunes de semana, o desde antes creo, se puso en circulación el proyecto de las bases que habíamos conversado para explicar nuestros puntos de vista. Voy a pasar a darle lectura con el propósito de que todos hagamos un debate respecto de lo que es el sentido de las bases, cómo podríamos ampliar. Empezamos. Sana crítica y severa moral. La nueva cultura política del país. Construyamos un gobierno honesto y eficiente. Perú Construye es un punto de encuentro cívico de ciudadanos que postulamos un cambio estructural de la sociedad para que, al empezar el tercer siglo de nuestra independencia, tengamos como meta ser ciudadanos cultores de los valores sociales y morales, con desarrollo económico, tecnológico, cultural y educativo, para el bien común en base a la seguridad, justicia e igualdad de oportunidades para todos. Creemos que ha llegado la hora de llenar la ausencia de identidad, objetivos y fines nacionales con el trabajo de los peruanos que nos permitan establecer políticas de Estado a largo plazo y gestiones de gobierno honestos, basados en la verdad y la eficiencia en todos sus rubros. La historia nos enseña que toda crisis de valores afecta y destruye a cualquier sociedad, por lo que para que eso no nos suceda, a nosotros propiciamos la seguridad y la estabilidad económica como los elementos fundamentales para la coexistencia pacífica y justa y productiva que queremos. No estamos dispuestos a permitir que esa lluvia negra que es la corrupción y la pérdida de los valores en la política nos venzan, resignándonos pasivamente a que nos moje a todos. Queremos cambiarla por la refrescante lluvia limpia y regeneradora del optimismo, con la construcción de buenas voluntades y el privilegio de vivir en una sociedad basada en los valores morales y sociales. Nadie puede reclamarse ajeno a esta responsabilidad. Quienes hemos tomado resueltamente la decisión de luchar por la construcción de una sociedad justa y solidaria, no podemos quedarnos callados. No podemos dejar que los malos seres humanos ni la maldad nos gobiernen. Reconocemos que es un deber cívico el participar en la política. Invitamos a todos los hombres libres de los valores éticos a unirse con nosotros. Todos tenemos un lugar en esta lucha que comprenderá a varias generaciones. Ahora, nuestro deber es unirnos para el esfuerzo común en honor de nuestros antepasados, sanear el alma nacional que legaremos a nuestros hijos. Cuando veníamos camino a nuestro bicentenario, hemos sido sorprendidos por un grave escollo de salud que una naturaleza malhumorada ha levantado en la ruta de la humanidad. Pareciera que así quisiera hacernos recordar que existen valores superiores a la riqueza y el dinero, que deben presidir la relación entre los países y las personas en lo tocante al cuidado de nuestro planeta y al respeto que nos debemos los unos a los otros. Esta amenaza trae en el fondo un mensaje que nos llama a la fraternidad. En las guerras del pasado solíamos matarnos entre humanos. Ahora la pandemia nos está obligando a aprender que defender a los demás es la única manera de defendernos a nosotros mismos. En Perú Construye hemos adoptado este principio como religión de hermandad. Es por esto que nos duele profundamente
ver cómo van cayendo en la tragedia del COVID-19 cientos y cientos de compatriotas nuestros, sin que como país hayamos encontrado aún la fórmula certera de parar este despiadado mal que nos ha encontrado rodeado de carencias, fruto de la incompetencia de los gobernantes de las últimas décadas que ya la historia identificará. No es hora de quejarnos, es hora de actuar. Estamos resueltos. El dolor por los ya caídos no nos debilitará en la lucha por los indefensos, los que viven del día, los que no tienen empleo, los emprendedores que no tienen apoyo del Estado, los ancianos, los que carecen de un seguro o pensión que los ampare. Al gobierno, que ha demostrado sospechosas fisuras de corrupción en niveles operativos, ya le faltan manos para encarar una situación tan compleja. Contribuiremos al orden, a la disciplina y al respeto. Lo haremos a sabiendas de que todo ello será suficiente cuando la mayoría nos sumemos conscientemente al equipo que cambiará el Perú. Contamos con la fuerza espiritual de los peruanos, con nuestros recursos naturales y con la nueva era que se abrirá para la humanidad, desde el momento en que la riqueza deje de ser el arma que nos aleje a unos de los otros y pase a ser la argamasa que nos cohesione, dándoles a cada uno según sus necesidades, predisposiciones y capacidades. La sociedad egoísta será sustituida por un año. Perú construye, sea escalón dinamizador de los esfuerzos que la historia demanda de los hijos de esta tierra. Por tanto, prevemos que igual promoviendo oportunidades iguales para todos, valores de honradez, disciplina, libertad, puntualidad, participación y respeto, como promoviendo tecnología, escuelas, hospitales, carreteras, agua, luz. Es decir, la obra física como la obra espiritual que nuestro país requiera para completar su desarrollo. Para Perú construye, la tierra es el hombre y la igualdad de oportunidades el simiente de su unión y respeto. Por ello, promoverá el retorno del interés de los peruanos en su calle, barrio, caserío, distrito, provincia y región, como marco de autorrealización individual, social, moral, cultural, laboral, familiar y económica. Con esfuerzo personal y asociativo, apoyado por el Estado y por todos los que apuesten por el desarrollo, que nos equilibre y nos afinque en nuestro terruño. Si la tierra es el hombre, cuidemos al hombre. Nuestra nueva agricultura también será sembrar colegios y hospitales por todos los campos del Perú. Si el Perú somos todos, participemos todos. Súmate a un Perú en el que todo nuestro futuro está por construir. Bienvenido a la nueva esperanza. Bienvenido a Perú Construye. Bien, ese es el mensaje de las bases que hemos preparado. Opiniones entonces a partir de este momento. Tema libre para poder opinar. Simplemente prendan sus micrófonos y emitan su opinión. Alfonso tiene la palabra, seguido posteriormente por Luis Felipe. Muy bien, Alfonso primero.
Prende tu micrófono, Alfonso, porque no te escuchamos. Alfonso, prende tu micrófono. Ya lo tienes razón. Creo que va a ser complicado, difícil, que quienes hemos escuchado la lectura, tan trabada por los inconvenientes propios de la comunicación satelital, hayamos tenido una comprensión suficiente como para expresar puntos. El documento original, que ha sido alterado y creo que para beneficio, porque ha sido enriquecido, lo preparé yo. Por eso lo he podido seguir seguramente mejor que el resto de los concurrentes, pero no lo van a poder seguir. Yo creo que le han hecho alteraciones y modificaciones que recibo con simpatía. Quiero decir que este documento tiene que ser parte de una estrategia de relación con la población. Y esta estrategia de relación con la población tiene que tener un orden. Y es pasar por el logro de un primer gran objetivo, que es ganar la confianza pública, que es ganar credibilidad. Cuando nosotros salimos a la cancha a jugar como lo estaríamos, yo en broma decía, estamos saliendo del closet con esto. Y efectivamente, estamos saliendo al contacto con el país y tenemos que hacerlo de la manera más amable posible, menos abigarrada, menos repleta de ideas, menos repleta de conceptos, de la visión de un organismo que merece la confianza, que comienza a labrarse a su imagen, que comienza a ganar credibilidad. Credibilidad es la palabra clave. Si nosotros no labramos nuestra credibilidad ahora, si no comenzamos a labrarla ahora, vamos a correr el riesgo que no, y estaremos frente a oídos displicentes o que no nos pongan atención. Yo creo que el documento comienza bien, comienza generando credibilidad. Se le han aportado algunas nuevas facetas que, repito, recibo con bastante complacencia. Quisiera, sin embargo, que ese documento vuelva a una sola mano para que esa sola mano le ponga cierto orden. Creo que me ha lucido un poco abigarrado al leerlo o al escucharlo, me ha parecido un poco abigarrado. Yo quisiera que, si ustedes no tienen inconveniente, yo me ofrecería para recibir luego de las que ustedes van a hacer, porque yo supongo que este es un documento abierto frente al cual cada uno de ustedes vaya pronunciándose. Yo me podría comprometer a escuchar atentamente todas las críticas y todos los pronunciamientos que se hagan para que el documento vuelva a una sola y que tenga la trascendencia unitaria, el aspecto sólido que debe de tener cuando hay un cerebro que va poniéndole un orden definido en función del propósito central. Comenzar a conseguir pública. Ese es el objeto de este documento, más que mostrar el mundo abierto de todo lo que vamos a hacer, porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen organismos, otros partidos que salen a la palestra tratando de decirlo todo y al final no dicen nada. Entonces, para sintetizar mi intervención, creo que va por buen camino, creo que se le han hecho observaciones valiosas, pueden hacer más observaciones valiosas aún, y con todo ello, que vuelva el documento a una sola mano para que esa sola mano le dé los acabados finales, los retoques finales, por supuesto lo vuelva a poner a consideración coordinador y jefe que es César y finalmente pueda salir. No creo que nadie, siento que en este momento nadie nos está presionando. Hace unas semanas yo creía que este tema del
del virus, ¿no? Iba a ser menos complejo. Ahora la población está mucho más volcada en su propio drama y no es el momento de escuchar un planteamiento tan largo y un poco confuso todavía. Entonces, como no hay nadie que nos esté correteando, como este no es el momento adecuado, hay una preocupación vital. Está en juego la vida y la muerte. Entonces, no creo que hay acción suficiente para captar un documento que debe ser muy, muy bien elaborado y además, repito, tener un orden, un documento que comience por ganar lo elemental, que es ganar credibilidad, ganar, confianza pública, ser la primera piedra de un edificio que se está construyendo y esa primera piedra tiene que ser credibilidad. Ese sería mi punto de vista y mi oferta. Eso es todo. Muy bien. Entonces, Luis Felipe, ahora. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, sí, en principio, creo pensar que estas bases ya están colgadas, ¿no? En la web. O sea, vale decir que es de incumbencia pública. O sea, cualquiera que ingresa lo puede leer. No, si no me equivoco, Gabriel, por favor. Quiero confirmar primero eso. Se encuentra colgada en la página web Afirmativo. desde el día lunes que lo anunció el doctor Bazán en la última videoconferencia. Ya, ¿por qué menciono esto? Porque todo manifiesto definitivamente es, en una definición más elemental, es llámese el espíritu de un grupo político, de forma somera, breve, pero un espíritu contundente que refleja las líneas del movimiento. En ese sentido, creo que este manifiesto cumple con algunos rigores. Es somero, no tiene más de 3 folios. Eso está muy bien. En temas de forma, y basándonos un poco a muchos de nosotros que hemos elaborado tesis, basándonos en esta práctica o dinámica de la metodología y la investigación, toda elaboración que nosotros pretendamos hacer tiene que cumplir con los rigores de forma y de fondo. En ese sentido, creo que el fondo tiene el espíritu, ¿no? Se entiende, pero habría que hacerle unos correctivos de forma, ¿no? O sea, en principio, tiene algunos problemas de semántica, ¿no? Eso es manejable, se puede corregir, hacerle una corrección a niveles semánticos y a los niveles que son más de forma menor, como los niveles ortográficos, etc. Eso, aunque no lo crean, es importante, porque por eso pregunté si cualquier persona ingresa a la página web del partido y inmediatamente se topa con este manifiesto, las bases de Perú Construye. Hay todo tipo de personas susceptibles a todo tipo de textos. En ese sentido, si nos encontramos con gente que realmente tiene una trayectoria como ciudadano, como investigador, como seguidor de las coyunturas políticas, económicas, sociales, me parece que va a ser un desliz. Ahora, si lo lee cualquier persona del vulgo, normal, yo creo que no había mayor problema. En ese sentido, cuando Alfonso arguye de que tiene que ser un lenguaje que llegue al pueblo, a las bases, es cierto, pero por otro lado, es el documento como carta de presentación de un movimiento, de un partido, o sea, no de una persona X. Por lo tanto, no puede ser coloquial. Mal que bien, necesita un mínimo de rigor. No a niveles académicos, pero un rigor que tenga, por lo menos, un lenguaje estándar. En ese sentido, yo creo que merece una corrección de forma, ¿no? Porque el fondo está bien. Sí, y para puntualizar un poco la forma, o sea, tiene un poco de sentido incluso místico, que no está mal. Un partido tiene que tener ese enfoque místico, pero por ejemplo, cuando acá se menciona la lluvia negra, ¿no? No estamos dispuestos a permitir que esa lluvia negra, que es la corrupción y la pérdida de valores, ahí se entiende la metáfora o la figura, pero bueno, o sea, como que se lidia un poco
No sé si me escuchan. Como que se liga un poco a lo poético y esos detalles habría que pulirlos porque hay que plantear ideas pragmáticas, ¿no? O sea, ideas pragmáticas que tengan que ver con un movimiento formal, un movimiento de gente especializada en todos los temas que tengan que ver con las problemáticas de nuestro país. Ahora, otro detalle, me parece, aunque está mencionado de forma literal, me parece que habría que añadirle dos aspectos que son fundamentales, repito, que figuran, pero de manera notoria, el tema de la seguridad. O sea, menciona acá, para el bien común, en base a la seguridad, justicia, igualdad de oportunidades para todos, etcétera, se menciona en el texto, pero me parece que la seguridad se debería incidir en el texto por lo menos una línea. Ya la persona que lo va a elaborar lo hará, pero una línea que plantee la inseguridad o la incertidumbre que vive la ciudadanía y por tanto el aspecto de seguridad tiene que ser fundamental, ¿no? Además del aspecto educativo o cultural, que también lo veo que está añadido, pero repito, me parece que está añadido de forma accesoria, no como forma relevante, ¿no? Entonces, eso sería más o menos mi observación, que repito, en términos de esencia, el texto está bien, o sea, tiene mucha mística, tiene mucho compromiso, y coincido con Alfonso cuando dice de que tiene que ser certero en mostrar esa llegada al pueblo, ¿no? Pero repito, sin descuidar el lenguaje, que no puede ser coloquial, tiene que tener un nivel de estándar de literalidad para que esté a la altura de otros manifiestos de mega organizaciones políticas o sociales, ¿no? Algo por el estilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Efectivamente está colgado en la página web, pero es parte del debate. Y entonces, cuando lo aprobemos todos juntos, ya será un documento oficial del partido. ¿Quién más quiere hacer el uso de la palabra? Jorge Luis Godenzo. Sí, César. Algunas atingencias. En primer lugar, yo voy a disentir de lo que acaba de plantear el amigo que hizo uso de la palabra. Precisamente un manifiesto tiene que contener un sentido alegórico, literario, porque ese es el lenguaje que entiende el pueblo. Hace Alfonso hizo alusión a la cancha. Hay que salir a jugar. Bueno, ese sentido figurado o literario, metáfora, está bien porque eso cautiva al pueblo. El rigor académico, si bien es cierto, es observable cuando se trata de un documento que tenga carácter técnico. En el caso del manifiesto, considero de que los alcances y la capacidad receptiva del pueblo va a ser fácil, porque lo que está preconizando el manifiesto es lo que de alguna manera el pueblo quiere reivindicar. ¿Y quién mejor que un nuevo partido político que va a levantar esas banderas? Yo destaco un aspecto que me parece a mí fundamental, que está contenido como fondo en este manifiesto. Y hay que aplaudirlo, porque César no se sonroja en haberlo leído. Él ha elogiado implícitamente, ha reconocido que se debe de mantener el régimen económico. Aplaudo esa valentía y esa entereza, porque ciertamente este modelo económico, nos guste o no nos guste, nos ha llevado a esta situación en la que el Perú mantiene, a pesar de esta crisis endémica o pandémica, mantiene un sitial merced a una política económica que ha sido sostenida en el tiempo, por supuesto, dictada desde fuera, pero es lo que le ha traído auge y estabilidad económica a nuestro país. Desde ese punto de vista, esta idea fuerza contenida en el manifiesto me parece lo más llamativo. Habría que incidir en el aspecto de la estructura, algunas modificaciones en cuanto a la estructura del Estado y también en reconocer nuevos derechos sociales. Ahí yo creo que también hay una piedra de toque. Y en lo que atañe al medio ambiente, yo creo que también habría que reivindicar, y eso sabe tanto como yo, o mejor que yo, Militza, el medio ambiente como un derecho fundamental novísimo.
Es todo. Muchas gracias. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más? Manuel Ibáñez tiene uso de la palabra. Muy bien, Manuelito, adelante. Gracias. He escuchado atentamente las expresiones de cada uno de ustedes y ambos los que han participado tienen mucha razón. Todo documento que se está presentando es perfectible, o sea, cada uno con los aportes que le va dando a nuestro líder, él o la persona que va a mejorar este documento, tiene que tomar en cuenta lo que se está manifestando. Por ejemplo, Jorge Godensi está diciendo cosas muy concretas y me parece correcto. Alfonso tiene su punto de vista, también es bueno, pero lo que a la gente le gusta es escuchar lo sencillo, ¿no? Y que le hablen sin tanta retórica. Acuérdense de que Pocho Rospigliosi se decía, ¿no? Y ahora ya no se muevan, que ahorita vienen los goles de Cubillas. O Augusto Ferrando tenía un que cautivaba a toda la población. Nosotros no debemos llegar a ello, pero más o menos, de acuerdo de repente estoy exagerando, de acuerdo a nuestra educación, nos podemos dirigir a la mayoría, porque este documento no es solamente para nosotros, este documento va a ser para todos los que queremos que entren a Perú Construye. Entonces, la simpleza del documento, la estructuración del documento, tiene que ser de tal manera que hasta la persona menos indicada lo pueda entender. Cuando dicen, disculpen la expresión, por favor, les pido mil disculpas, les voy a explicar, pero como para bruto. Entonces, el documento tiene que ser estructurado, verdad que da risa, ¿no? Pero es que debemos de llegar a ese punto, porque ya lo hemos conversado previamente a todo ello. No todos tienen la facilidad de poder decir, discernir o poder saber que el Producto Bruto Interno del Perú ha crecido, que la economía ha sufrido un retroceso y que los niveles de que por acá, qué sé yo. Pero si al pueblo le hablas como tienes que hablarle, te va a entender y se va a acercar más. Entonces se va a sentir confiado porque le estás hablando de tú a tú. Entonces, simple y llanamente es una recomendación, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, también estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Godensi y el compañero también que habló, y hay que tener en cuenta que todo documento es perfectible, todo documento se puede mejorar, y eso para quién va a ser el beneficio, para todos nosotros, y para que nuestro líder, en este caso César Bazán, sea conocido mucho más como el líder de Perú Construye. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Sí. Sí, ¿puedo? A ver, Milixa. Perdón, Milixa, adelante. Sí. Yo quería también complementar lo que han dicho las personas que me han antecedido y quería orientarme quería más o menos darle este matiz. Actualmente todavía por parte de los jóvenes no existe una credibilidad hacia los partidos tradicionales. Entonces es importante que en este manifiesto también se pueda pensar en este grupo tan importante que son los jóvenes, porque casi prácticamente todo lo que se está diciendo yo coincido, me parece correcto. Hay que ver algunos aspectos que podríamos complementar. Yo sí quisiera, por ejemplo, tener esta versión del manifiesto y poder leerlo detenidamente, ¿no? En mi WhatsApp, ¿no es cierto? Porque no he tenido la oportunidad de leerlo tal como ahora está redactado. Pero sí creo que lo más importante es que uno pueda leer en el manifiesto y sienta que lo que se dice ahí es auténtico, es la verdad, es una intención
que toda la gente que está conformando el partido tiene realmente, pero con transparencia y autenticidad. Creo que esos son dos aspectos importantes. Independientemente si es simple o complejo, yo creo que lo más importante es que uno pueda, la gente, el grupo de la juventud, los jóvenes, y que puedan ellos, a través de ese manifiesto, pues, identificarse. Esa es la palabra. Me identifico con este movimiento, me estoy identificando porque este movimiento, lo que está ABCD. Creo que eso es algo que no debemos de dejar de lado. No, eso es lo que queríamos más o menos plantear. Yo quisiera intervenir, si me permite, César, Alberto Herrera. Adelante, Alberto. Sí, adelante. Yo creo que no podemos irrogarnos esta idea de que interpretamos lo que el pueblo siente, lo que el pueblo quiere. Nuestra nacionalidad es muy diversa, tiene grupos étnicos, distintos intereses. Al que le gusta el fútbol utiliza pues los términos futbolísticos, al que no le gusta el fútbol simplemente le resulta a veces hasta irritante, pero lo que tenemos que ver es que tenemos que llegar a toda la población y a la diversidad en la población. En publicidad, justamente lo que se hace es sectorizar, ¿no? Los grupos se dividen en clase A, B, C, D, y se trata de llegar con determinados lenguajes a cada uno de esos grupos. Resulta difícil hacerlo, pero a veces es necesario. En el caso de la publicidad comercial, se utilizan estos esquemas porque es la única forma de poder llegar realmente a esos segmentos de la población. Yo creo de que un manifiesto tiene que tener algo que sea realmente atractivo. No solamente que reúna elementos que entusiasmen a los jóvenes, porque habría que preguntarse a qué jóvenes. Jóvenes que están, jóvenes mototaxistas, jóvenes que están sin trabajo, jóvenes estudiantes universitarios, colegiales, porque hay niveles también entre los jóvenes. Uno tiene la oportunidad a veces de alternar con jóvenes que tienen un gran nivel intelectual y nivel de comprensión, como hay otros que no entienden un párrafo de una lectura. Entonces, el texto tiene que estar hecho de tal manera que pueda llegar a todos ellos y que de alguna manera pueda darnos a entender de que hay una nueva propuesta diferente a la que hacen los partidos políticos. Yo escucho, lamentablemente, que volvemos nuevamente a los mismos lugares comunes. Estamos hablando de lo mismo que se ha hablado siempre. Yo me manejo en el tema, estamos viendo que ahora hay un tremendo escándalo con el Ministerio de Cultura por una serie de contrataciones. Y el tema cultural, por ejemplo, no está incluido en nada de lo que se está haciendo acá, porque se piensa que la cultura, como siempre, sigue siendo la última rueda del coche, porque pensamos que la cultura pues, no tiene mayor importancia. Y la cultura es importante, porque tenemos una forma de ser gracias a nuestra cultura, precisamente. Tenemos una forma de responder frente a determinados estímulos con una manera colectiva de interpretar nuestra realidad. Nosotros somos muy diferentes a cómo reaccionan los argentinos o cómo reaccionan pues, los brasileños, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene comportamientos colectivos que obedecen a sus bases culturales. No estamos entendiendo eso y relegamos nuevamente a que la cultura pues, es la música, es el teatro, son estas cosas, y no entendemos que la cultura forma parte del comportamiento en el ser humano. Va más allá de la educación. Como nosotros la entendemos, es instrucción. Y la cultura es parte del proceso de crecimiento del ser humano que va entre su casa, la escuela y su medio ambiente. Eso forma un comportamiento cultural que lo identifica. Nosotros tenemos que ver la forma de poder engranar justamente esos elementos de tal manera que quien lee diga, ah, caray, esto es algo diferente.
esto es algo que a mí me interesa, esto es algo que puede darme un futuro. ¿Por qué? Porque me voy a desarrollar como peruano. Y decir como peruano, todavía no estamos diciendo que somos una nación pues unida en una forma de pensamiento, en una forma de sentir. Nos sentimos orgullosos de nuestra comida, de nuestro ceviche, etcétera, ¿no? Nos sentimos orgullosos del fútbol, pero ¿qué aportamos nosotros a sentir ese orgullo? ¿De qué manera nosotros estamos integrándonos o qué partido nos dice, oye, ven, tienes que hacer esto para que sumando con otros intereses comunes vamos a desarrollar un nuevo Perú? Ese nuevo Perú tiene que darse a partir de una coincidencia, de una conjunción de intereses e ideales. Hemos escuchado muchas veces, ¿no?, algo que ahora puede resultar anecdótico, cuando se habla, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra pues no hace nada por amor al prójimo, sino defiende sus intereses. Acá lo que nosotros tenemos que ver de desarrollar es, a través de este documento, de qué manera nosotros vamos a defender los intereses de nuestros votantes, de nuestros afiliados, cuáles son sus intereses. Sus intereses hay que están dados en todas esas excelentes exposiciones que hemos escuchado en los temas de salud, en los temas económicos, etcétera. Pero esos hay que traducirlos y ponerlos, como decían las antiguas tías, ponerlos en cristiano, para que todos entiendan, para que sepan. Yo estoy cansado de escuchar análisis y propuestas y estudios y más estudios, pero el hay que, ¿quién lo dice? El hay que es que tiene que plantearlo ¿quién? Un partido político donde diga, ¿saben qué? Estas van a ser nuestras posiciones, estas van a ser las cosas que vamos a hacer en estos temas. Y el tema fundamental es el ser humano. El ser humano como parte fundamental en el desarrollo de esta nación. Pero la economía no es pues algo que, digamos, nos afecte directamente a unos o a otros en el aspecto emocional. Cuando se habla de la macroeconomía, bueno, uno la observa como quien ve pasar por ahí, como dicen, como quien ve los toros de lejos. Lo ve de realmente, ¿y en qué manera me favorece esto? ¿En qué manera voy a poder desarrollar mi trabajo, mi empresa, mis negocios? ¿O de qué manera voy a poder educar a mis hijos? Más aún después de esta pandemia. Entonces yo creo que lo importante en este momento es tratar de focalizarnos en un método que nos permita poner o aterrizar estas ideas que se están planteando y ponerlas en un lenguaje que sea común. No, yo no soy partidario, les voy a decir, del tener que bajar el lenguaje a la replana popular. Eso lo han hecho todos. Recordemos que Fujimori utilizó mucho esto de la música chicha y todo lo demás, justamente para poder llegar al pueblo. Claro que llegó, por supuesto que llegó, pero recordemos esta frase: si el pueblo es el soberano, eduquemos al pueblo. Y de eso se trata como partido político de levantar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo está buscando algo de eso. Me atrevo a interpretar como otros interpretan que lo que quiere el pueblo es tal o cual cosa, o como lo que dijo Spiliosi en algún momento. Yo no creo que los mensajes del actual presidente, ¿no?, que todo el mundo dice, sí, es como un padre de familia que le habla a sus hijos. ¿A qué hijos les está hablando? ¿A hijos con cierto grado de retraso mental? ¿A hijos que no entienden? Yo no me siento aludido con esa forma de dirigirse que tiene el presidente. Que le ha estado funcionando, efectivamente le ha estado funcionando, pero ¿cuánto tiempo le va a durar? Lo que viene ahora es lo que alguien pueda plantear como algo diferente, precisamente. Los grandes movimientos en la historia de la humanidad se han dado justamente porque alguien marcó la diferencia, y esa diferencia arrastró la opinión del pueblo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? Doctor César Bazán, Cecita, en el Cecita, transcurso ¿no? de la exposición de Alberto han pedido la palabra Luis Felipe, Antonio Rivas y Alfonso Salcedo. Correcto, en ese orden, Luis Felipe, Antonio Rivas, Alfonso Salcedo y Jorge Godensi, que también acaba de pedir el uso de la palabra. Iván Rivas también, doctor. Iván Rivas igual. Aló. En ese orden.
Sí, 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 claro, en principio este debate yo creo que realmente es muy fructífero. De eso se trata. Se trata de que haya, en principio, probablemente desencuentros, discordias, diferencias para llegar finalmente, a una confluencia. O sea, en ese sentido, yo creo que es saludable este tipo de diferencias para finalmente llegar a una confluencia. O sea, los extremos son malos, definitivamente. Nadie quiere un lenguaje de replana, como dijo Alberto Herrera, ni nadie quiere un lenguaje súper estándar. Por eso yo mencioné estándar, que es el lenguaje común, ni más ni menos. El lenguaje súper estándar, el lenguaje barroco, si queremos lidiar en el terreno de lo literario, lo poético, tampoco. O sea, un lenguaje normal, que es el estándar, simplemente cuidando las formas, pero yo quiero ser un poco, quizás iconoclasta, no hacerle una pregunta al doctor Bazán, porque yo cuando lo conocí, decir en términos frontales, que yo lo leí al doctor Bazán, y lo único que les puedo decir es que yo vi a una persona muy bien intencionada, y punto. O sea, cuando a veces nosotros vemos a líderes políticos, cada líder político tiene una fortaleza o alguna debilidad, ¿no? En su expresión corporal, en su perfil y en el discurso que esboza, sea en tribunas multitudinarias o sea en un grupo reducido. Entonces, en base a esas características, los líderes políticos se erigen en el tiempo, ¿no? En ese sentido, yo al doctor Bazán lo vi como una persona, más allá de lo profesional, que inconnotado notario, abogado, pensador, etcétera. Más allá de eso, yo vi una persona bien intencionada y le vi transparencia. Solamente eso me tomó a mí como para que inmediatamente por eso estoy aquí en este momento. Entonces yo voy a hacer una pregunta, para no llegar a las dicotomías, porque repito, todo extremo es malo. El tema marquetero, el tema del posicionamiento, el tema de la publicidad, es una variable que es inevitable en todas las organizaciones políticas, y no ya hace muchas décadas, ¿no? En gobiernos tan importantes como Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Y finalmente en Latinoamérica somos una especie de satélites que copiamos un poco esos modelos. Llámese en campañas electorales, en procesos, en cuando se hace proselitismo, etcétera. O sea, es inevitable aplicar el marketing, el posicionamiento del candidato, del partido político, y en base a eso un grupo de profesionales trabajan qué se debe trabajar para el debe ser. En ese sentido, yo quiero preguntar hasta qué punto se va a tomar decisiones, primero con respecto a este manifiesto y después con el plan de gobierno u otros procedimientos que van a estar colgados en la plataforma, hasta qué punto se va a trabajar para complacer los oídos de la gente votante, de los ciudadanos, independientemente de la segmentación que sea, A, B, C, D. O sea, ahí yo pienso que debe haber un poco de cuidado y de escrutinio. O sea, entiendo que el objetivo pragmático de todo movimiento es llegar al poder, definitivamente. Pero la pregunta es, ¿llegar al poder para qué? ¿Para gobernar? ¿Gobernar y hacer gobernanza con los administrados? ¿O para lo que ustedes ya conocen, que es el pan de cada día en los últimos quinquenios? En ese sentido, no perdamos las perspectivas. Y no se lo digo directamente al doctor Bazán porque, sin ánimo de ser lambiscón, repito y ratifico lo que he dicho. Yo estoy aquí porque veo al doctor Bazán una persona muy bien intencionada, que despliega transparencia, y eso es suficiente para apoyarlo. Pero el tema del marketing, el tema del posicionamiento, que empieza con cosas menores como el manifiesto, donde tenemos que discutir para decir no, pero tenemos que poner esto para que la gente te siga. O sea, ¿para qué nos debe seguir? Para poder seguir en una batalla, en una carrera como si fuera un hipódromo, ¿para llegar a qué? Por eso celebro la intervención de la señora Milixa, que de la forma más concreta, ella ha sido clara y celebro lo que dijo hace unos momentos. No me acuerdo de la literalidad de lo que dijo, pero dijo algo como que, por favor,
Se debe hacer un manifiesto que realmente sea genuino, que llegue a la gente, pero que no llegue con ese grado, con ese tenor de interés subalterno. No quiero despotricar contra el marketing, pero no debe perderse la perspectiva. O sea, el marketing es importante, pero más allá de eso es el espíritu y la mística o los ideales del partido basados en un líder que en principio deba tener como fortalezas la integridad, no solamente por lo que hable, sino por lo que despliega. Solamente esa era la tingencia que quería posar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Luis Felipe. Pero antes de seguir con el siguiente que le corresponde en el orden, es necesario aclarar esta pregunta que queda en el aire. ¿Nosotros queremos entrar en política? Sí. Las intenciones, por supuesto. ¿Es necesario que entremos en política? Tenemos que entrar porque no vamos a vivir quejándonos de lo que los otros hacen y no haciendo nosotros. ¿Hay que hablar para que nos entiendan? Por supuesto, eso. Pero nuestro pensamiento básico no se puede sacrificar por querer quedar bien con todos. El marketing es una herramienta de transmisión, es una herramienta de comunicación. Primero pongámonos nosotros de acuerdo con nuestros puntos de vista fundamentales, básicos, y después vemos cómo con la ayuda del marketing lo transmitimos y convencemos a los demás. Ese es el orden, no a la inversa, porque si es a la inversa, entonces jamás tendremos conceptos propios, ni una finalidad propia. Seguiremos las finalidades como el rebaño de todos los demás. Y no estamos para eso. Estamos para liderar un cambio, no para ser arrastrados por quienes no quieren cambiar. Bien, entonces, ¿quién continúa en el uso de la palabra? Establecí un orden, disculpen. Antonio Rivas, seguidamente de Alfonso Salcedo, luego Jorge Godensi e Iván Rivas. Ese era el orden que teníamos, doctor. Muy bien, entonces, Antonio, adelante. ¿Cómo no? Gracias, buenas noches a todos. Los he escuchado de una manera clara y concisa. De verdad, yo agradezco, Alfonso, su interés, pero creo que ya este es otro nivel de confrontación de ideas políticas. Entonces, yo pediría, sugeriría, solicitaría, no sé cómo decir, que entre Militza, Jorge Godensi, Luis Felipe y Alberto Herrera, por favor, si pudieran trabajar y enclochar esta idea de bases, obviamente por separado, y hacer una reunión al momento de presentarla para ver cuáles serían las modificaciones, porque este ya es un aspecto más político, más de bases, y después veríamos la forma de cómo nosotros podríamos entrelazarlos, ya de ver los demás aspectos. Esta es mi pedido, mi posición, y yo realmente solicito de ellos que accedan a este pedido. Gracias. Muy bien, gracias, Antonio. ¿Quién sigue? Alfonso Salcedo tiene el uso de la palabra. Por favor, Alfonso, prenda su micro. Estimado Alfonso Salcedo, no lo escuchamos. Prende el micro, debe Alfonso. prender su micro. Gracias. ¿Ve? Sí, estoy ya en el aire. Me toca. Sí. Bien. Bueno, asumimos que me toca. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que desde el primer día que aparecí en una de Perú Construye, sostuve dos cosas. Primero, que teníamos para lograr una presencia en la escena que de alguna asemejarnos, desparecernos
distinguirnos de los otros grupos. Porque si nacíamos para ser uno más, era muy difícil que podamos levantar la cabeza dentro del conjunto de organizaciones en los cuales mayoritariamente la gente descree, que no cree en este momento en las organizaciones políticas ni en su manera de expresarse. Nosotros que primero dar ejemplos de originalidad. Y si tenemos que hacer un documento de presentación, el documento debería exhibir algunas formas de originalidad, no por el prurito de ser originales, sino por la voluntad de tener una presencia distinta a la de los otros. También el primer objetivo debería ser ganar credibilidad, porque si no tenemos credibilidad, no voltean a mirarnos, y si voltean a mirarnos, no nos hacen caso. Entonces, el primer documento que nos hemos público no puede ser un documento que trate de decirlo todo, porque termina no diciendo nada. Es un documento que es como una tarjeta de presentación que las personas suelen poner esmero en hacer su tarjetación, porque es el primer sentimiento que le alcanzan a quien lo recibe. Para nosotros esto es una tarjeta de presentación que busca antes que nada ganar credibilidad. Por eso dice, mientras que todos los otros grupos comienzan hablando en tercera persona, nosotros casi hablamos en primera persona. Nosotros decimos, todos somos responsables de lo que sucede en el país, todos hemos guardado silencio, por eso todos a unirnos ahora para resolver un problema que si no es con la unión de todos no tiene solución. Y por ese estilo el documento va exhibiendo un lenguaje un poco más elevado de lo común. Los que han leído acuciosamente, que probablemente lo que más se recuerda de la Constitución del 79 es el preámbulo, porque era una joya de obra de arte, era un gran preámbulo, y eso se recuerda mucho y se extraña de comunicar. Entonces, el ir en forma distinta, pero más o menos elevada en la escritura, no va contra la comprensión, porque además se ha tenido cuidado en que sea de fondo. Lo que sucede es que yo creo que esta primera aproximación, este documento amigable, este documento que se acerca a la gente, debe ser entendido como que esa es la función, acabar de decir todo lo que nos proponemos hacer en todos los campos, porque entonces estaríamos pareciéndonos a todos esos partidos que salen a hablar de lo que van a hacer y lo que van a hacer y lo que van a hacer y terminan no haciendo nada porque el pueblo no. Y pues creo que eso sería lo fundamental. Ahora, yo lo que quiero decirles también es que si es que me propuse para ser la persona que conjugue todo lo que escuché y todo lo que me pueden decir también por las vías del internet, pues yo lo recojo, pero sí les digo lo siguiente: mantendré, y si ustedes lo aceptan bien, y si daré mucha pena, mantendré la idea de hacer un documento que llegue amistosamente, que llegue sin aristas, que llegue sin golpear a nadie, pero que tenga cierto nivel de ternura en su redacción, si queremos, como para que lo acoja sentimentalmente, porque entre otras cosas este tiene que ser un documento sentimental. Y en eso estamos poniendo el mayor esmero, sentimental, amistoso, valorice la credibilidad, que dé una imagen de confiabilidad, que la gente comience a pensar en esto sí vale la pena confiar, porque hablan cosas sencillas, porque no prometen el oro y el moro, porque ellos mismos se reconocen en entera cívica,
también no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros decimos que el punto que nosotros somos un punto de encuentro cívico. Ni siquiera ponemos por encima de lo político, sino ponemos por encima lo cívico por encima de lo político. Y eso yo creo que no lo hacen los otros grupos. Los otros grupos tratan de ir toman una declaración o una presentación de un partido como plantilla, sustituyen unas cuantas palabras y lo lanzan al mercado. Nosotros no estamos en ese camino, no vamos a estar en ese camino, si es que en nosotros va a estar alguna parte pequeña de la responsabilidad por la forma como se conduzca la campaña, en la seguridad que no vamos a hacer, que nos vamos a distinguir de los otros, que nos vamos a distinguir de los que son corruptos, que nos vamos a distinguir de los que son vamos a distinguir de los que son irresponsables, que nos vamos a distinguir sobre todo de los que odian. Nosotros no nacemos para odiar a nadie, eso también tiene que ser. Nosotros hacemos más bien para conjugar. Y finalmente, me están haciendo decir de un trabajo de fondo que estoy haciendo, porque también recuérdense que en la reunión antepasada me encargaron preparar el proyecto de plan de comunicación. Y en este proyecto de plan de comunicación, que creo que se ha debido antes que esta presentación, en este proyecto de plan de comunicación están finalizados todos los márgenes dentro de los cuales en lo ideológico, en lo político, en los valores, es en lo doctrinario, cómo nos vamos a mover y cómo nosotros nos planteamos o sea, los valores, los principios, cómo nos planteamos no solamente por el deseo que cada uno tiene de irse al cielo por ser un hombre bueno, sino porque si no hay construcción de valores, no hay país. En la reunión anterior hubo un expositor brillante y que dijo, en la reunión nuestra anterior, que dijo que los peruanos, cuando gobernábamos sin oposición o si nos desbordábamos, nos desbordábamos, éramos autoritarios y podíamos ser corruptos, pero cuando a la inversa se inauguraba un régimen democrático, la libre o la muy amplia circulación de las personas y de su toma de decisiones y de sus comportamientos, nos convertíamos en seres que no pagábamos impuestos, que éramos informados, las leyes, que coimeábamos, que nos dejábamos coimear. Entonces estamos demostrando que tanto los de arriba como los de abajo tenemos los mismos pecados y que que salimos de las mismas canteras. Nací en Huamachuco, soy de la misma cantera que uno que ha nacido en Lima porque soy peruano, ¿no? Y entonces, y de esa cantera es que salimos todos nosotros, los que estamos participando en esta reunión, salimos de las mismas canteras. Y tenemos que no ser ajenos a las desgracias del país, porque nosotros somos parte de las desgracias del país. Eso tiene que salir a relucir en nosotros, si no, no van a confiar en nosotros, si no, nosotros vamos a ser en la contienda electoral. Uno que ataca a los otros con las mismas palabras que es atacado. Y de esa manera no vamos a llegar a ningún sitio. Finalmente, están en este plan, que estoy en el plan de comunicación, que todavía tiene unos 4 o 5 días de trabajo y que lo someteré por supuesto, al criterio de ustedes. Tenemos necesidad de levantar una gran esperanza, somos capaces de levantar una nueva y grande esperanza, una esperanza a la que adhieran los ciudadanos
no como se adhiere a un partido político, porque cuando uno le pide a un ciudadano que forme parte de un partido político, pidiendo que renuncie a coincidencias que podría tener con otras formas de pensar y que se someta a una disciplina de partido. La gente no quiere eso. Entonces, Perú Construye debería ser una organización con fronteras débilmente marcadas para que la gente no tenga miedo de entrar ni salir, para que sea como un punto de encuentro de que gentes piensan más o menos igual, se vinculan sentimentalmente con él, pero que al ser de ese lugar automáticamente se convierten en enemigos de los otros. Nos tenemos que hacer de Perú Construye un lugar de cita, hacer un sitio donde sea fácil entrar, repito, fácil salir, pero que al haber levantado una gran esperanza nacional, incluso la gente de otros partidos no tenga en nuestra casa o en adherirse a la corriente que nosotros estamos conduciendo, porque se va a quedar encajonada dentro de ella. No, yo creo que debemos ser un gran punto de convocatoria que probablemente tenga pocos afiliados, pero muchos simpatizantes. El Perú simpatiza con él. Por otra parte, no debo dejar de reconocer también que tendremos que elegir entre ser un partido de masas y un partido de élite o de cuadros. En masas vamos a tener militantes que se riegan por todo el país llevando la buena nueva. De la otra manera, nos guiaremos por los medios de comunicación, nos dedicaremos a formar cuadros y estos cuadros tendrán presencia en los medios, tendrán presencia en las redes y también llevarán nuestro mensaje. Más cálido los llevan las gentes de masa, más cálida lo llevan los militantes, la gente que es capaz de organizadamente salir a cubrir el territorio nacional. Esas son algunas decisiones que todavía no hemos tomado, pero que deberíamos tomar. Pero este es el espíritu que yo propongo para esta campaña, en donde tenemos que hacer tenemos que levantar una gran esperanza. Estamos diseñando los perfiles de lo que podría ser esta gran esperanza, pero en las conversaciones que yo he tenido en los inicios con el doctor César Bazán, lo he visto de tener en la mano una bandera de esperanza. Esa bandera de esperanza que podría ser oportunidades iguales para todos, que habla de igualdad, de esperanza, hay que convertirla en un símbolo de una esperanza razonable, de una esperanza que no crea una igualdad paralizante, sino que crea oportunidades iguales para que destaquen los que tienen que destacar. Caminemos pues por caminos que no excluyan, sino que aglutinen. Dentro de este contexto, yo les pido que juzguen este documento y si ustedes creen adecuado, anoten todas las observaciones que tienen, las que yo ya he escuchado, y volvamos a darle una nueva forma en que se pongan de relieve aquellos objetivos que he dicho en esta conversación. Gracias. Muy bien, el siguiente. ¿Quién es? Jorge Enrique, tiene uso de la palabra, por favor. Muy bien, gracias César. A propósito del alegato de Alfonso, y yo lo voy a engarzar con lo que dijo Alberto Herrera. Nosotros somos una nación culturalmente diversificada. Somos un mosaico de culturas. De manera que el manifiesto tiene que tener una orientación dirigido a aglutinar a esa variedad cultural de la que conforma la nación peruana. Y para aglutinar las ideas, los sentimientos, son elementos convocantes.
además de que el manifiesto sea amigable, amistoso, que despierte esperanzas, tiene que suscitar esa convocatoria. Y esa convocatoria, ese compromiso de los ciudadanos va a conformarse cuando el ciudadano común y corriente de Chachapoyas, de Apurímac, de Ayacucho, del lugar más recóndito, encuentre en este movimiento que se está enalteciendo algo que de un tiempo a esta parte ha sufrido una profunda caída y además un arrebato indomable. ¿Cuáles? Los valores éticos. Por fin aparece un movimiento que está enalteciendo y está exigiendo que el país necesita prontamente reconocer y cultivar a la nación en valores éticos, porque esa lluvia negra, y me parece magnífica esa metáfora de la corrupción, ha inundado al Estado y a la sociedad. Y solo con una educación podemos formar nuevos ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que César Bazán no solamente proyecta buenas intenciones, sino que César Bazán también proyecta un perfil que los políticos no lo tienen regularmente, o por lo menos se sujetan a la opinión crítica de la ciudadanía y son reconocidos como deshonestos. Eso no ocurre con César, porque César, me parece, hasta este momento, a través de su biografía, él no ingresó a la política para enriquecerse. Él no se aprovechó de los cargos públicos que ocupó. Todo lo contrario, fue un fiel servidor. Entonces, hay un elemento que distingue a este movimiento, cuyo líder y quienes conformamos este movimiento, por la actividad que hemos venido realizando desde el púlpito académico, nosotros, o César, para ser más explícito, exhibe una ejemplaridad que no la ostentan los políticos tradicionales. Si bien es cierto, muy reconocidos por la sociedad o por los medios de comunicación, pero posiblemente a la sociedad lo que le urge son caras nuevas, biografías inmaculadas, propuestas claras que susciten la emoción social y que esa emoción social produzca una adhesión firme. Yo creo que la unión cívica, ese encuentro cívico que proclama con ardor Alfonso, podría darse en la medida de que este manifiesto, que me parece a mí, desde mi modesto punto de vista correcto, tienda a masificarse, a difundirse de cabo a rabo en el país. Yo estoy seguro que los jóvenes, que las mujeres, los desamparados, los oprimidos, se van a adherir porque es un discurso novísimo, renovador, sobre todo que puede producir o puede generar el tejido social que últimamente ha sufrido un agrietamiento o una debilitación que realmente llama profundamente la atención y que el movimiento puede de alguna manera restaurarlo. Es todo. Muy bien, muchas gracias. La palabra. Yo. Adelante. Yo. Ya. Doctor, buenas noches a todos los amigos de Perú Construye. A mí el manifiesto me ha gustado, realmente me ha gustado. Sobre todo ese lema que es novísimo, que dice, la tierra es el hombre. Muy interesante, es algo muy nuevo. Que también en el manifiesto podría ponerse, nosotros, Perú Construye, somos la reserva moral del país. Creo que eso lo tenemos que también incluir en el manifiesto. Y como reserva moral del país, invitamos a todo aquel ciudadano que se considera honesto ingresar a Perú Construye. Yo coincido en varias cosas que dijo Alfonso Salcedo. En un manifiesto inicial, que es la carta de presentación del partido, no se puede incluir todo. Es imposible. Si vemos las cartas de presentación de otros partidos, por ejemplo, si hablamos de la juventud, pocos saben qué es Acción Popular, pocos saben qué es Podemos, pocos saben qué es el Partido Morado. Nadie ha leído su carta de presentación, pero la gente escucha
¿Qué proponen? Oye, ¿qué está proponiendo el Partido Morado? ¿Qué está proponiendo Podemos? Lucha contra la corrupción, trabajo, salud, educación, desinterés. Eso escucha la gente. Este es un manifiesto inicial, es una carta de presentación, no es la campaña política. Parece que un poco que estamos, nos perdemos un poco el hilo y empezamos a filosofar, que hay que poner esto, que hay que poner lo otro, que esto por aquí. No, eso va a venir después, porque la gente se va a preguntar, oye, ¿quiénes son estos Perú Construye? Está interesante este nombre de Perú Construye, me gusta el nombre de Perú Construye. Y lo primero que la gente se pregunta, oye, ¿quién es el líder? Ahí está el asunto, ¿quién es el líder? Y cuando se pregunte quién es el líder, César Bazán, y cuando César Bazán salga pues a tratar temas de coyuntura, cuando le pregunte qué opina usted de las AFP, qué opina usted del tema agrario, qué opina usted del tema salud, entonces ahí va a tener la oportunidad, ¿no?, de decir lo que piensa Perú Construye. Pero este es un documento inicial. Después ya vendrá la estrategia de campaña, cómo vamos a tocar este tema, cómo vamos a tocar el otro tema. Pero lo que nosotros, la gente, alguien decía por ahí, un amigo que participó, decía, la gente no cree en las organizaciones políticas. Yo discrepo ahí, sí creo, porque finalmente eligen a alguien. Eligieron a Ollantumala, volvieron a elegir a Alan García y eligieron PPK. Finalmente sí creen y votan porque llegó el mensaje. Porque el mensaje llegó. Entonces eso va a ser probablemente después parte de la estrategia de campaña publicitaria. Pero ahora este es un manifiesto que quizás sí hay que insertar algunos términos para tener un poco contentos a todos. Y ya está. Después vamos a ver ya al líder, al doctor César Bazán, en las entrevistas, con la gente preguntándole, ¿qué opina usted de esto, doctor? ¿Qué opina usted de lo otro? Entonces ahí se va a ver, ahí vamos a ver si calamos o no calamos, ¿no? Eso ya será parte de la campaña publicitaria. Y Perú Construye es un partido. Y discrepo ahí con Alfonso Salcedo. Cuando dice, tiene que ser un partido abierto, que entras y te vas cuando quieres. No, tampoco va a ser pues como entran todos y se van cuando quieren. No, Perú Construye es un partido político. Y hay reglas, y hay una estructura. Y se respeta eso. Una cosa es ser militante y otra cosa es ser simpatizante. Y la gente ya no está como en mi época. Yo me recuerdo que cuando tenía 18 años, me interesaba ser militante. Y buscaba ser militante en mi carnet, y ver mi nombre ahí inscrito. Ahora a la gente no le interesa ser militante. Ahora la gente con ser simpatizante y aportar, está contenta. Más bien ahora hay que enamorar a la gente para ser militante. No, porque la gente tiene miedo. No. Entonces, y cuando se tomen las decisiones, desde la cabeza, de la estructura, se toma la decisión y todos abajo, pues, disciplinadamente, acataremos. Y para terminar, compañeros, yo estoy de acuerdo con este manifiesto, hay que hacer algunas correcciones y sigamos para adelante. Eso es lo que yo quería alcanzar. Gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Quién continúa, Gabriel? ¿A quién le toca el uso de la palabra? Las intervenciones, hasta el momento nadie ha alzado la mano, recordando también que hemos cumplido el programa siendo las 19:30. Creo que ya procede a las conclusiones.
Muy bien. En realidad es muy grato haber pasado más de 1 hora y media entre nosotros y haber discutido un tema que nos ha unido y sobre todo ha generado mucho entusiasmo. Me ha agradado muchísimo escuchar palabras como las que dijo el doctor Jorge Godensi, quienes conformamos esto. Y es que todos estamos opinando porque queremos este movimiento, porque confiamos en que tenemos una misión para cambiar al Perú, y esta es una oportunidad especial para reconstruir, para hacer todo lo que en 200 años no se ha hecho. No tratemos de complacer a todos, porque en política no se puede complacer a todos. Ahora estamos discutiendo un documento básico, esencial, diría un poco primario, que es las bases, el manifiesto del partido. Creo que Alfonso ha tomado nota. Hay quienes han ofrecido hacer llegar sus puntos de vista, y también es cierto que una mano es quien debe corregirlo, porque si muchos quieren escribir, no nos vamos a ayudar. Estas son las bases. A partir de aquí discutiremos lo que venga después. En la siguiente discusión será sobre el plan de acción del partido. Y después de eso, sobre el plan de gobierno del partido. Y empezaremos a hacer los pronunciamientos en base a lo que acordamos el día de hoy, que leeremos y ya no volveremos a discutir la próxima semana con las correcciones que esperamos sean interpretando el sentir de todos. La campaña y el sentimiento de unión ha comenzado con toda la fuerza e interés que nosotros necesitamos. Recordaré a Manuel González Prada en su discurso de Politeama, que es el que nos llama en este momento, independientemente de las edades que tengamos. Y dice: los árboles añosos ya dieron sus frutos deleterios. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los jóvenes en el pensamiento, los jóvenes en la idea de cambiar las cosas, los jóvenes que aceptan el reto de renovar la política. Nosotros somos parte de esa juventud espiritual que nunca va a cambiar, porque los valores son lo primero. Sin espíritu nunca habrá cuerpo que pueda caminar, sino que será una sombra. Ese espíritu es el espíritu de la construcción del Perú, la hermandad de todos nosotros en esa construcción, la puesta de nuestras ideas en ese camino. De aquí en adelante, los días jueves nos reuniremos a las 6 de la tarde para discutir estos temas de fondo. No tanto ya las conferencias. Tenemos que ver cómo organizamos el partido. Tenemos que ver, sentan las bases virtuales en cada uno de los lugares. Tenemos que establecer el funcionamiento de todos los comités en todo el Perú, para el cual se han creado salones con ese mapa del Perú que ya tenemos puesto. Hermanos, es el momento de construir. Es el momento de Perú construye. La próxima semana esperamos traer un documento que sea satisfactorio para nosotros y que sea nuestra base, nuestro toque inicial, nuestra piedra filosofal para cambiar todos aquellos pensamientos negativos que puede existir entre los peruanos en una esperanza positiva, en esa lluvia fresca que necesitamos para hacer un cambio para nuestras generaciones futuras. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sigan aportando las ideas y comuníquense con Antonio para las reuniones de los comités, reuniones que tenemos en cada una de las comisiones que ya se vienen realizando. ¿Listo? Muchas gracias entonces a todos. Buenas noches. El tiempo ha transcurrido más que suficiente. Próxima semana.